Mis amigos, una vez más, para mí es un grato placer estar con ustedes en este prestigioso programa Entre Comillas. El tema que quiero traer para ustedes en esta ocasión es más que todo una breve conversación muy amena, muy cordial, sin ninguna exaltación acerca de lo que es el Corán y la Santa Biblia. Para nuestros amigos que practican la fe islámica, para algunos de ustedes que son creyentes en el Islam, lo que quiero mostrarles en esta ocasión es las diferencias que hay entre el Corán y la Santa Biblia. Lo primero que quiero decirles a ustedes en esta ocasión es lo siguiente. Hubo un momento cuando Dios hablaba cara a cara con el ser humano. Dice la Biblia, y también lo habla el Corán, la manera como Dios hablaba con Adán y Eva. Era una conversación franca, cara a cara. Pero una vez que surge el pecado, debemos entender que ya el pecado creó una división, una barrera entre el hombre y Dios. De tal manera que Dios ya no podía hablar cara a cara con el ser humano. Sin embargo, fue tanto el amor de Dios, era tanto el deseo de comunicarse con su criatura, que Dios siguió comunicándose, pero ya de otra manera. Así es que tenemos diferentes medios de comunicación, como son, por ejemplo, las visiones, las revelaciones, pero sobre todo hay ocasiones cuando el Señor tiene que utilizar a sus profetas. Cuando nosotros hablamos de los profetas, estamos hablando de personas de carne y hueso, pero la gran innovación está en que esos hombres y esas mujeres llamados profetas tuvieron sueños y revelaciones directas del Dios creador, del Dios verdadero. ¿Quiénes son los profetas? Señores, oigan esta definición. Eran hombres y mujeres santas que recibieron la sagrada inspiración de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Todo lo que los profetas hablaron, lo hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas de Dios escribieron lo que el Espíritu Santo les indicó. Ahora bien, los profetas que Dios utilizó primeramente fueron los que ya conocemos. Por ejemplo, Abraham es una de las primeras personas en la humanidad que comienza a oír la voz de Dios después de Adán y Eva. Luego tenemos a Isaac, a Jacob, tenemos a Moisés, a Josué, el rey David, tenemos también a Isaías, Jeremías, Ezequiel, el profeta Daniel, en fin, una buena cantidad de hombres que recibieron la ayuda, la influencia y el poder del Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre estas personas, ellos escribieron lo que actualmente se conoce como el Antiguo Testamento. Señores, el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, es la primera forma como Dios se comunicó con el ser humano. Los primeros profetas recibieron esa inspiración divina. Los profetas escribieron esa primera parte de la Biblia, que se conoce entonces, repito, como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, recuerden, es la primera parte de la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de que es la auténtica palabra de Dios. Los profetas recibieron la palabra de Dios y la transmitieron en forma escrita con lo que conocemos el Antiguo Testamento. Y déjenme advertirles lo siguiente, una vez que la Biblia se ha formado en su primera parte, los profetas que a partir de ese momento comiencen a existir, no van a ser otra cosa sino una continuación de lo que ya Dios estaba revelando para ellos. Todo profeta que aparecería en el futuro con un mensaje totalmente diferente al anterior, Dios lo catalogaba como una persona falsa, como un falso profeta. Los profetas de Dios, señores, por recibir la inspiración del Espíritu Santo, en ningún momento se contradicen. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden. El Espíritu Santo no es que le revela a un profeta una cosa y a otro profeta le revela otra cosa totalmente diferente. En la revelación, señores, hay una verdadera unidad. Y esa unidad está formada por esa vértebra que es la verdad de Dios. El Espíritu Santo, señores, repito, no se contradice en ningún momento. Mis amigos, nosotros los cristianos consideramos que el Corán no es un libro inspirado por el Espíritu Santo por la enorme cantidad de contradicciones que ofrece con la primera parte de la Biblia. Recuerden ustedes, y voy a ser un poquito reiterativo en este asunto, si la primera revelación de Dios al hombre a través de su profeta es el Antiguo Testamento, entonces cualquier profeta que aparezca debe ser una continuación de las verdades ya establecidas en ese primer canon de la Biblia. El Dios que habló a los profetas de la Biblia no es el mismo, evidentemente, que habló al profeta Mahoma, porque son dos dioses diferentes. Entiéndase que lo que uno dice contradice al otro. El profeta Mahoma, entendemos nosotros que jamás pudo haber hablado en nombre de Dios, porque se opone a lo que los profetas habían dicho en su forma anterior. Por otra parte, si el profeta Mahoma era un profeta del Dios verdadero,
¿por qué entonces no aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador? Cuando evidentemente todos los profetas de la antigüedad murieron anhelando ver algún día al Mesías, al Hijo de Dios, el prometido de Israel. Ahora bien, mis amigos, a continuación voy a mencionarles algunos serios, pero serios errores del Corán que son totalmente contradictorios a lo que el Espíritu Santo le reveló a los profetas anteriores, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, este siguiente argumento. Comencemos por algo tan sencillo como son los días de la creación. La Biblia enseña enfáticamente, en una forma clara y contundente, que Dios creó al mundo en 6 días y reposó en el séptimo día, o sea, el día sábado. Señores, la Biblia dice que Dios creó al mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Cuando ustedes lean el Corán se van a dar cuenta que la posición del Corán es algo totalmente diferente. El Corán dice todo lo contrario. Y vean, por ejemplo, les voy a dar la cita, en Sura 41:9, 10 y 12, no dice que fueron en 6 días, sino fueron en 8 días. Ahora, a esta altura yo les pregunto, entonces, ¿a quién vamos a creerle? ¿Lo que dice la Biblia, que es la parte principal, o lo que posteriormente diría el Corán? Mis amigos, ahora vean otra seria contradicción. Vamos a hablar ahora acerca de Noé, el diluvio y los hijos de Noé. La santa palabra de Dios, la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, dice que cuando llegó el diluvio, Noé y su señora, sus 3 hijos, con sus 3 nueras, entraron al arca y se salvaron. Pero cuando usted lee el Corán, dice todo lo contrario. Dice el Corán en Sura 11:32 al 48, que uno de los hijos de Noé se negó a entrar y pereció ahogado durante los días del diluvio. Mis amigos, este error es gravísimo. ¿Saben por qué? Porque da la impresión que el profeta Mahoma tenía serios problemas para identificar y conocer la historia elemental. Por otra parte, dice la Biblia que cuando terminó el diluvio, el arca reposó en el monte Ararat o en los montes Ararat. En el Corán dice todo lo contrario. En Sura 11:44 dice que fue en el monte Judí. O sea, otra seria contradicción histórica. Otro de los errores del Corán es el siguiente. La Biblia dice que el padre de Abraham se llamaba Taré. Y el Corán dice en Sura 6:74 que se llamaba Azar. Una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Abraham y Nimrod. En la Sura 211 y el 68 y 69 y en la Sura 9:69 dice que Nimrod agarró a Abraham y lo lanzó al fuego. Ahora, este error, señores, también debe tener mucho cuidado. Es un error gravísimo. ¿Saben por qué? Porque Nimrod y Abraham vivieron en épocas totalmente diferentes.